Esto es lo que pasa cuando oras en silencio y nadie ve tus lágrimas. ¿Alguna vez has orado en silencio con lágrimas que nadie más vio, pensando que esas oraciones se perdieron en el aire? Tal vez te arrodillaste en tu habitación, sin fuerzas para pronunciar palabras, dejando que el llanto hablara por ti. Nadie lo escuchó, nadie lo aplaudió, nadie lo reconoció, pero el cielo entero estaba atento. Porque las oraciones que nacen en el silencio y se acompañan de lágrimas son las que Dios recibe con mayor ternura y las que llevan más peso en la eternidad. Vivimos en un mundo que exalta lo visible, lo público, lo reconocido. Pero Jesús enseñó un principio contrario en Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Con estas palabras, reveló un misterio profundo. Lo que haces en silencio tiene más poder que lo que haces delante de multitudes. Tus lágrimas escondidas tienen más valor que 1000 discursos elocuentes. En esos momentos en los que crees que nadie te entiende, que tus palabras no salen o que tu oración no llega a Dios, debes recordar algo. El Padre escucha incluso lo que no puedes pronunciar. El salmista declaró en el Salmo 56:8 que Dios recoge cada lágrima en su odre, como un registro eterno de que Él nunca ignora tu clamor. Lo que para ti es debilidad, para Él es un lenguaje sagrado. Lo que tú llamas silencio, para Él es un altar donde se manifiesta su poder. Por eso este mensaje es tan urgente, porque tal vez hoy mismo has estado pensando que tu oración silenciosa no tiene valor, que tus lágrimas escondidas son inútiles. Pero lo que vas a escuchar en los próximos minutos puede cambiar esa percepción para siempre. Vamos a descubrir juntos lo que realmente pasa cuando oras en silencio y nadie ve tus lágrimas. Vamos a desvelar el poder escondido en lo secreto, el lenguaje divino detrás de tu dolor, y el fruto eterno de esas oraciones que el mundo ignora pero que Dios honra. Quédate hasta el final, porque este no será solo un mensaje más, será un llamado directo a tu corazón. Será la confirmación de que tus lágrimas nunca fueron invisibles para el cielo y de que tu oración, aunque silenciosa, siempre fue escuchada por el Dios soberano. Lo que aprenderás aquí no solo encenderá tu fe, sino que te hará caminar con la certeza de que cada suspiro, cada lágrima y cada oración oculta son semillas que darán fruto eterno. El susurro que nace en el silencio. Hay oraciones que no se pronuncian con palabras, sino con el alma. Son aquellas en las que tus labios callan, pero tu corazón grita con más fuerza que nunca. El silencio de tu boca no significa ausencia de oración, significa profundidad de clamor. Porque cuando no sabes qué decir, cuando las lágrimas sustituyen las frases, Dios escucha el lenguaje más puro, el susurro que nace en lo más íntimo de tu espíritu. Jesús mismo lo enseñó con claridad en Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Allí reveló un secreto eterno. Lo que se eleva en silencio tiene un poder que no depende de sonidos, sino de autenticidad. La oración silenciosa no busca reconocimiento, busca comunión. Y en esa intimidad, en ese espacio donde nadie más está, Dios abre el cielo para escuchar lo que solo tu espíritu puede pronunciar. Ese susurro en el silencio es más fuerte que cualquier grito, porque no nace de una necesidad de impresionar, sino de una entrega total. Piensa en Ana, la madre de Samuel. La Biblia dice que oraba en silencio, moviendo sus labios, pero sin emitir sonido. La gente la juzgó, pensaron que estaba ebria, pero en realidad estaba derramando su alma delante de Dios. Y fue precisamente esa oración silenciosa la que abrió su vientre estéril y marcó la historia de Israel.
Esto nos recuerda que el poder de la oración no está en la intensidad del volumen, sino en la sinceridad del corazón. Cuando oras en silencio, te liberas de la tentación de fingir. No necesitas adornar tus palabras ni buscar frases perfectas. Te presentas tal cual eres, desnudo de apariencia, vulnerable y honesto. Es allí donde Dios se acerca, porque Él no busca oradores elocuentes, busca corazones quebrantados. El Salmo 34:18 lo afirma: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. El susurro que nace en el silencio es el eco de un corazón contrito que Dios nunca desprecia. Ese tipo de oración también te enseña a escuchar, porque en el silencio no solo hablas tú, también habla Dios. En medio de la quietud, cuando el ruido del mundo se apaga, percibes con mayor claridad la voz suave del Espíritu Santo. Así como Elías en el monte Horeb no escuchó a Dios en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible, también tú puedes descubrir que el lenguaje de Dios muchas veces se esconde en el susurro. No subestimes esos momentos en los que callas y solo permaneces en su presencia. Quizás pienses que no estás orando, que no estás diciendo nada, pero el cielo está registrando cada pensamiento, cada lágrima contenida, cada suspiro. Romanos 8:26 asegura que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso significa que aun cuando tu silencio no tiene frases, el Espíritu traduce ese lenguaje en intercesión perfecta delante del Padre. Lo que sucede en el silencio es más poderoso de lo que imaginas. Allí se fortalecen tus raíces espirituales, allí se construye tu carácter, allí se renueva tu fe. Porque el susurro que nace en lo secreto no se queda allí, se convierte en recompensas públicas, en testimonios visibles, en respuestas que sorprenden. Dios honra lo que nace en el silencio porque sabe que allí no buscas aplausos, solo buscas su rostro. El susurro que nace en el silencio es un altar donde el cielo y la tierra se encuentran. Es la oración más honesta, más pura y más poderosa. Y aunque nadie más la escuche, el Dios soberano la escucha todo, la recibe todo, y en su tiempo la responde con amor eterno. Lágrimas que el cielo nunca ignora. Hay lágrimas que caen en secreto, sin testigos, sin aplausos, sin palabras que las acompañen. Son esas lágrimas derramadas en la intimidad, cuando nadie más está presente, cuando tu alma no encuentra otra forma de expresarse que dejando que el dolor salga en forma de agua silenciosa. Y aunque a los ojos humanos puedan parecer insignificantes, para Dios tienen un valor eterno. El cielo no pasa por alto una sola lágrima, porque cada una de ellas es un clamor que llega directo a su corazón. El salmista lo entendió con profundidad cuando escribió en el Salmo 56:8: Tú has contado mis huidas, pon mis lágrimas en tu redoma, no están ellas en tu libro. Estas palabras revelan un misterio conmovedor. Cada lágrima que derramas está registrada en la eternidad. No se pierden en el suelo, no desaparecen con el paso del tiempo, quedan guardadas en la memoria del Dios que nunca olvida el clamor de sus hijos. Lo que los hombres ignoran, Él lo honra. Lo que otros no ven, Él lo escribe con tinta indeleble en su libro. Jesús mismo mostró cuán valiosas son las lágrimas cuando, al llegar a Betania, se encontró con María llorando por la muerte de Lázaro. La Biblia dice en Juan 11:35 que Jesús lloró. El Hijo de Dios no solo escuchó el llanto de María, lo compartió. Se unió a sus lágrimas para mostrar que en cada una de ellas hay un puente que conecta la fragilidad humana con la compasión divina. Tus lágrimas no solo son vistas por Dios, son acompañadas por Él. Cuando lloras en oración, no lo haces en vano.
Cada lágrima derramada en la presencia de Dios se convierte en semilla de esperanza, en intercesión profunda, en súplica que clama más fuerte que las palabras. A veces piensas que tu llanto es debilidad, pero en realidad es un lenguaje espiritual que tiene poder de mover el cielo. Esas lágrimas son como incienso que sube delante del trono, un sacrificio vivo que Dios recibe con agrado porque nace de un corazón quebrantado y sincero. Muchos desprecian sus lágrimas, las ocultan por vergüenza o por miedo a parecer frágiles. Pero el mismo Cristo afirmó en Mateo 5:4, «Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación». No dijo bienaventurados los que nunca lloran, sino los que en medio de su dolor se atreven a derramarlo delante de Dios, porque esas lágrimas son las que atraen el consuelo divino, son las que abren la puerta para que la paz sobrenatural llene tu interior. No ignores tu llanto en la oración, no intentes detenerlo ni minimizarlo. Cada lágrima derramada en silencio es vista por el Dios soberano como una declaración de fe, como una confesión de dependencia, como un clamor de alguien que reconoce que fuera de Él no hay esperanza. Y aunque nadie más las vea, aunque nadie más las valore, el cielo nunca las ignora. Esas lágrimas escondidas son el idioma más íntimo con el que el alma conversa con su Creador. Cuando el secreto se convierte en fortaleza. La verdadera fortaleza no se forja en escenarios públicos ni bajo la mirada de multitudes, sino en lo secreto, en esos momentos en que oras en silencio y derramas tu alma sin que nadie más lo sepa. Lo que haces en lo oculto, lo que parece invisible a los ojos humanos, es lo que más profundamente construye tu carácter espiritual. Porque cada oración en secreto es un ladrillo invisible que edifica un muro de fortaleza interior que nadie podrá derribar. Jesús fue muy claro al enseñar en Mateo 6:6 que la oración en lo secreto es la que recibe recompensa en lo público. No se trata de buscar la aprobación de la gente ni de aparentar espiritualidad. Lo que haces lejos de los aplausos, lo que levantas en silencio cuando nadie más te ve, es lo que determina la autoridad que cargas cuando sales a enfrentar la vida. Un cristiano fuerte no es aquel que sabe hablar bien en público, sino aquel que sabe doblar sus rodillas en privado. Piensa en Daniel. Su fortaleza no nació el día que fue echado en el foso de los leones. Nació años antes, cuando en la intimidad de su habitación abría las ventanas hacia Jerusalén y oraba 3 veces al día. Nadie lo aplaudía, nadie lo reconocía, muchos incluso lo despreciaban. Pero esas oraciones silenciosas eran el secreto que construyó en él la firmeza para enfrentar a un imperio sin ceder su fe. La fortaleza pública de Daniel fue el fruto directo de su vida de oración en lo secreto. Lo mismo sucedió con Jesús. Su ministerio público estuvo lleno de milagros, sanidades y enseñanzas que impactaron multitudes. Pero la fuente de esa autoridad no estaba en lo que hacía frente a la gente, sino en las madrugadas de oración donde se apartaba al monte a solas con el Padre. El secreto era su fortaleza. Cada lágrima derramada en la intimidad, cada palabra susurrada en soledad, era lo que lo preparaba para enfrentar las pruebas y llevar a cabo la misión más grande de la historia. Tú también eres llamado a descubrir esa fortaleza escondida. No subestimes tus momentos de oración en secreto, porque allí se está levantando un muro de resistencia contra la tentación. Allí se está cultivando la paciencia para los días de prueba. Allí se está formando la fe que sostendrá tu vida cuando lleguen las tormentas. El mundo puede ver tus acciones externas, pero solo Dios conoce la fuerza que nace de tus rodillas dobladas en silencio. Por eso, no desmayes cuando sientas que tu oración no tiene testigos. Esa oración privada está escribiendo en lo invisible lo que más tarde será evidente en lo visible.
Cada minuto en secreto, cada lágrima derramada sin palabras, cada silencio convertido en clamor está sembrando fortaleza que un día será manifestada, porque lo que construyes con Dios en lo secreto se convierte en la base inquebrantable de tu vida pública. El lenguaje de la intimidad con Dios. La intimidad con Dios tiene un idioma propio, un lenguaje que no necesita adornos ni palabras rimbombantes. Es la manera más pura de relacionarte con el Padre. Cuando tu alma se presenta tal como es y tu corazón se desnuda sin filtros delante de su presencia. Ese lenguaje de intimidad es tan profundo que muchas veces no se expresa con frases completas, sino con suspiros, con lágrimas, con silencios que lo dicen todo. Y aunque a los ojos humanos parezca que no estás diciendo nada, en el cielo se escucha como la más clara de las oraciones. Jesús lo ilustró con su propia vida. Una y otra vez se apartaba de la multitud, dejaba de lado la agenda de milagros y enseñanza y buscaba la soledad para hablar con el Padre. No necesitaba espectadores, no necesitaba reconocimiento, solo anhelaba intimidad. Y fue en esos momentos privados donde recibía dirección, fortaleza y renovación. Allí está la clave. El poder público de Cristo estaba sustentado por un lenguaje íntimo que cultivaba en lo secreto. El lenguaje de la intimidad con Dios es único porque no depende de la elocuencia, depende de la sinceridad. Hay quienes hablan mucho pero no dicen nada, y hay quienes en un suspiro logran comunicar más que en 1000 palabras. Ese es el poder de la intimidad. Saber que tu Padre entiende lo que tu boca no alcanza a pronunciar. Romanos 8:26 nos recuerda que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso significa que tu intimidad con Dios trasciende lo verbal, porque el Espíritu mismo traduce lo que llevas dentro y lo presenta delante del trono. En la intimidad aprendes a reconocer la voz de Dios con mayor claridad. Cuando cierras la puerta y apagas el ruido externo, tu oído espiritual se afina. Allí descubres que Dios no siempre habla en truenos ni en milagros espectaculares, sino en la suavidad de una palabra susurrada al corazón. La intimidad te enseña a diferenciar la voz del Padre de las voces del mundo y te permite caminar con seguridad aun cuando todo a tu alrededor grite lo contrario. Esa relación íntima no se construye de la noche a la mañana, se cultiva con constancia. Cada instante que eliges apartar para estar a solas con Dios es un ladrillo en la construcción de una amistad eterna. Y lo más poderoso de esa intimidad es que nunca se queda estéril. Lo que siembras en secreto florece en público. Tu paz, tu fe, tu fuerza y tu esperanza serán visibles para todos porque nacieron en la intimidad con aquel que todo lo llena. El lenguaje de la intimidad con Dios es el lenguaje que cambia tu vida entera. Es allí donde entiendes que no necesitas impresionar a nadie, porque ya eres plenamente conocido por tu Padre. Es allí donde descubres que la oración no es un ritual, es un encuentro, y es allí donde confirmas que no estás hablando con un Dios lejano, sino con un Padre cercano que oye, responde y transforma cada susurro, cada lágrima y cada silencio en una conversación eterna. El clamor invisible que rompe cadenas. Hay clamores que no se escuchan con los oídos humanos, porque nacen en lo más profundo del alma y se elevan en silencio delante del trono de Dios. Ese clamor invisible es tan poderoso que atraviesa muros, derriba fortalezas y rompe cadenas que ni siquiera sabías que te ataban. No necesitas gritar para que el cielo te escuche, porque Dios no mide la intensidad del sonido, mide la autenticidad del corazón. Y cuando un clamor sincero se levanta en silencio, las cadenas más firmes comienzan a quebrarse. El pueblo de Israel experimentó algo parecido cuando clamó a Dios desde la esclavitud en Egipto.
Éxodo 2, 23, 24, dice que gemían a causa de la servidumbre y subió su clamor a Dios, quien oyó su gemido y se acordó de su pacto. Ese clamor no fue una oración pública ni un discurso colectivo. Eran gemidos, suspiros, lágrimas silenciosas que nacían de un pueblo oprimido. Sin embargo, ese clamor invisible movió el corazón de Dios y abrió el camino para la liberación. Así de potente es la oración silenciosa que nadie más escucha, pero que Dios recibe como un clamor irresistible. Las cadenas no siempre son físicas como las de Israel en Egipto. Muchas veces son cadenas emocionales, espirituales o mentales. Miedo, culpa, adicciones, heridas del pasado. Y aunque intentes ocultarlas, aunque las disfraces ante los demás, cuando te presentas delante de Dios en silencio y dejas que tu alma clame con sinceridad, esas ataduras comienzan a romperse. Porque no hay cadena tan fuerte que pueda resistir al poder de un corazón rendido en oración. Un ejemplo claro lo vemos en el apóstol Pedro, cuando fue encarcelado injustamente. Mientras dormía entre soldados, la iglesia oraba por él. No eran discursos políticos ni manifestaciones públicas, eran oraciones fervientes levantadas en secreto. Y de repente, un ángel del Señor entró en la celda, las cadenas cayeron de sus manos y las puertas se abrieron. Ese milagro fue fruto del clamor invisible de un grupo de creyentes que eligió orar en silencio en lugar de resignarse. Cuando tú oras en silencio y clamas desde lo más profundo, el mundo espiritual se sacude. Puede que a tu alrededor nada cambie inmediatamente, pero en lo invisible algo ya está sucediendo. Ángeles se mueven, cadenas comienzan a quebrarse, puertas se preparan para abrirse. Tu clamor invisible es una llave que activa la intervención de Dios en tu vida. No menosprecies tus oraciones silenciosas ni tus lágrimas escondidas. Es allí, en lo que nadie ve, donde las mayores cadenas se rompen. Tu clamor invisible puede ser la respuesta para tu vida, para tu familia y hasta para generaciones que aún no han nacido. Porque cada oración que se eleva en secreto nunca se pierde, siempre produce un eco en la eternidad. Y ese eco es la voz de Dios declarando libertad sobre ti, la paz que brota en medio del dolor. El dolor tiene la capacidad de sacudir hasta lo más profundo del corazón humano. Cuando llega, rompe rutinas, cambia planes y desnuda fragilidades que intentabas ocultar. Sin embargo, es precisamente en medio del dolor donde la oración silenciosa se convierte en un refugio sobrenatural. Mientras tus lágrimas caen y tu voz parece apagarse, el cielo abre un manantial invisible, la paz de Dios. Esa paz que no depende de las circunstancias y que trasciende todo entendimiento humano. El apóstol Pablo escribió en Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa promesa no significa ausencia de dolor, significa que en medio de él, la oración abre un río de paz que inunda lo que parecía seco. Y es en el silencio de tus lágrimas donde esa promesa se vuelve más real. El dolor suele robar palabras, dejarte sin fuerzas para articular frases largas. Pero es ahí donde el silencio se convierte en oración y las lágrimas se transforman en idioma. Cada lágrima que cae delante de Dios se convierte en una súplica que clama más fuerte que cualquier discurso. Y mientras lloras, aunque no lo percibas, algo sucede dentro de ti. La paz comienza a brotar como un bálsamo que calma heridas y fortalece tu espíritu. Mira el ejemplo de Jesús en Getsemaní.
En aquella noche de angustia extrema, cuando el peso del pecado de la humanidad se cernía sobre él, oró con tal intensidad que su sudor se convirtió en gotas de sangre. Allí no hubo multitudes, no hubo aplausos, solo un silencio cargado de dolor. Sin embargo, en medio de ese momento de quiebre, el Padre envió un ángel para fortalecerlo. Esa es la paz que brota en medio del dolor. No es ausencia de sufrimiento, es presencia de consuelo. La paz de Dios en medio del dolor no siempre cambia las circunstancias al instante, pero siempre cambia tu corazón. Te da fuerzas para resistir, claridad para comprender, serenidad para esperar. Es como un ancla en medio de la tormenta, firme y segura, que te sostiene aunque las olas golpeen sin descanso. Esa paz no se compra, no se negocia, no se encuentra en consejos humanos. Solo nace en la presencia de Dios cuando decides orar en silencio y confiar aunque duela. Por eso, cada vez que el dolor toque tu vida, no huyas de él ni intentes ocultarlo. Llévalo en oración, aunque sea sin palabras, aunque solo tengas lágrimas. Permite que tu silencio se convierta en un puente hacia la paz que solo el cielo puede dar. Porque es en ese momento, en la aparente oscuridad de tu quebranto, donde descubrirás que hay una paz sobrenatural brotando, una paz que el mundo no entiende, pero que guarda y fortalece tu corazón en Cristo Jesús. El tesoro oculto de las oraciones no reconocidas. Vivimos en un mundo donde la gente busca reconocimiento, donde muchos quieren ser vistos, escuchados y aplaudidos por lo que hacen. Pero el reino de Dios no funciona así. Lo que en la tierra no recibe aplausos, en el cielo tiene un valor incalculable. Tus oraciones silenciosas, esas que nadie conoce, las que no publicas en redes sociales ni compartes con multitudes, son las que el Padre honra con más ternura. Porque lo que nace en secreto se convierte en un tesoro eterno guardado en las manos de Dios. Jesús advirtió en Mateo 6:5 que había quienes oraban de pie en las sinagogas y en las esquinas para ser vistos por los hombres, y dijo con claridad: de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esa recompensa era solo la aprobación humana, aplausos momentáneos que pronto se desvanecen. Pero la verdadera recompensa viene del Padre que ve en lo secreto. Tus oraciones no reconocidas públicamente se transforman en tesoros invisibles que un día brillarán en la eternidad. Piensa en la viuda pobre que Jesús observó en el templo. Ella echó 2 pequeñas monedas en el arca, una ofrenda que muchos ignoraron porque parecía insignificante. Pero Jesús dijo que había dado más que todos, porque dio de lo poco que tenía con un corazón sincero. De la misma manera, tus oraciones ocultas, esas que nadie más nota, son vistas por Dios como actos de fe más grandes que cualquier demostración pública. Lo que el mundo ignora, el cielo lo celebra. Ese tesoro oculto de tus oraciones no reconocidas también se manifiesta en tu vida diaria. Cada vez que oras por alguien sin que lo sepa, cada vez que intercedes en silencio por una situación que nadie te pidió, estás acumulando riquezas espirituales. Quizás nadie te agradezca, quizás nunca recibas un aplauso, pero tu Padre que ve en lo secreto toma nota y convierte esas semillas en cosechas eternas. La grandeza de un creyente no se mide por cuánto habla en público, sino por cuánto ora en privado. Allí, en la intimidad, se forjan los verdaderos tesoros. Tesoro es la paz que recibes cuando oras en lágrimas. Tesoro es la fortaleza que nace en tu espíritu cuando clamas sin que nadie lo sepa. Tesoro es la recompensa eterna que se acumula en el cielo mientras en la tierra nadie lo reconoce. No menosprecies tus oraciones no reconocidas. Aunque parezcan pequeñas, aunque nadie las valore, son las que más brillan delante de Dios. Cada una es un tesoro escondido que un día será revelado.
porque el Padre nunca deja sin recompensa lo que haces en secreto. Tus oraciones silenciosas, ocultas y desconocidas, son joyas que el mundo no ve, pero que el cielo guarda con cuidado eterno. Cuando Dios habla en el silencio. El silencio es uno de los lenguajes más profundos de Dios, pero también uno de los más difíciles de aceptar para el corazón humano. Estamos acostumbrados a buscar señales visibles, respuestas rápidas, palabras claras que nos den dirección inmediata. Sin embargo, muchas veces Dios elige callar, y en ese silencio aparente comunica más de lo que nuestras expectativas podrían comprender. Porque su silencio no es ausencia, es enseñanza, no es indiferencia, es formación, no es abandono. Es una invitación a escuchar de otra manera. El profeta Elías lo experimentó de una manera sorprendente. En el monte Horeb, después de enfrentar momentos de miedo y desesperación, buscaba una señal estruendosa de parte de Dios. Primero vino un viento recio, luego un terremoto, después un fuego, pero el Señor no estaba en ninguno de ellos. Finalmente llegó un silbo apacible, casi imperceptible, y allí estaba Dios. Este relato, en 1 Reyes 19, 11, 12, nos muestra una verdad eterna. El silencio puede ser el espacio donde la voz de Dios se manifiesta con mayor claridad, porque elimina todo lo superficial y nos obliga a afinar el oído del alma. En tu vida, ese silencio puede tomar la forma de oraciones aparentemente sin respuesta, de puertas cerradas, de cielos que parecen inmutables. Te preguntas si Dios te escucha, si ha olvidado tu clamor, si tus lágrimas se han perdido en la nada. Pero la realidad es que, en medio de ese silencio, Dios está trabajando en lo invisible, preparando lo que aún no puedes ver. Lo que para ti es un silencio incómodo, para Él es una obra en proceso que en su tiempo será revelada. El silencio de Dios también tiene un propósito transformador. Te enseña a depender de su palabra escrita y no de emociones pasajeras. Cuando no escuchas nada, es el momento de recordar lo que ya fue dicho en las Escrituras. Allí encuentras dirección, consuelo y esperanza. El silencio no es vacío, es un recordatorio de que ya tienes promesas firmes sobre las cuales caminar. Además, en el silencio aprendes a conocerte a ti mismo. Es en esos momentos de quietud donde tu corazón se revela, donde tus verdaderos pensamientos emergen y donde descubres lo que realmente crees. Dios usa ese espacio para mostrarte tus motivaciones, para depurar tu fe y para llevarte a un nivel de confianza que no podrías alcanzar de otra manera. Por eso, cuando sientas que Dios calla, no lo interpretes como indiferencia. Escucha ese silencio con el corazón abierto, porque dentro de él hay una voz que susurra dirección, consuelo y verdad. En el silencio se revelan los secretos del cielo, porque es allí donde tu alma se aquieta lo suficiente para percibir lo eterno. Y aunque al principio duela, terminarás descubriendo que no hubo silencio en absoluto, sino un lenguaje distinto que estaba moldeando tu vida desde adentro, la gloria que se revela en tu quebranto. El quebranto es uno de los escenarios menos deseados por el ser humano. Nadie quiere sentirse roto, nadie desea pasar por el dolor de una pérdida, una traición, una enfermedad o un fracaso. Sin embargo, en la lógica del reino de Dios, es en ese quebranto donde muchas veces su gloria se revela con mayor intensidad, porque lo que a los ojos humanos parece ruina, para el cielo puede ser el terreno fértil donde brota la manifestación más clara de su poder. El apóstol Pablo lo entendió profundamente cuando escribió en 2 Corintios 12:9 que Dios le dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Pablo no fue librado de su aflicción,
pero descubrió que en medio de ella estaba experimentando la gloria de Dios de una manera que jamás hubiera conocido en tiempos de comodidad. El quebranto no fue un castigo, fue el altar donde la gracia se hizo tangible. Cuando oras en silencio, con lágrimas que brotan de tu quebranto, estás levantando el escenario para que la gloria de Dios se manifieste. Cada lágrima que cae es como un ladrillo invisible que edifica un testimonio. Y aunque no lo veas en el momento, en ese lugar roto, Dios está escribiendo historias que un día serán luz para otros. El quebranto no te destruye, te transforma, porque en él descubres dimensiones de Dios que nunca hubieras conocido en la abundancia. Mira a Job, que lo perdió todo: hijos, bienes, salud. Sus amigos lo juzgaron, su esposa lo desanimó, y aún así, en medio de su dolor, levantó oraciones que parecían caer en el vacío. Pero en ese lugar de quiebre, Dios se reveló de una forma gloriosa, al punto que Job declaró: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. El quebranto abrió sus ojos a una realidad más profunda de Dios que jamás hubiera experimentado sin pasar por ese valle oscuro. Lo mismo sucede contigo. Cuando todo se rompe y sientes que no tienes fuerzas, cuando lo único que puedes hacer es llorar en silencio, allí está Dios, revelando su gloria en medio de tu fragilidad. No siempre cambiará de inmediato la situación, pero siempre cambiará tu perspectiva. Descubrirás que su gracia te sostiene, que su presencia te cubre y que su poder se perfecciona en lo que tú considerabas tu mayor debilidad. El quebranto, lejos de ser tu final, puede ser tu inicio. Es la tierra donde germinan las semillas de un testimonio poderoso. Es el lugar donde la gloria de Dios se revela de manera tan palpable que tu vida nunca vuelve a ser la misma. Tus lágrimas en silencio no son señales de derrota, son la proclamación de que aun en medio del dolor, Dios sigue siendo fiel. Y es precisamente allí, en tu quebranto, donde su gloria se levanta con más fuerza para brillar a través de ti. El poder de permanecer en medio de la soledad. La soledad es uno de los espacios más desafiantes para el alma. Cuando la multitud se va, cuando las voces que antes te acompañaban ya no están y el silencio se vuelve tu única compañía, es allí donde tu fe es probada en su nivel más profundo. Muchos temen la soledad porque creen que es sinónimo de abandono, pero en el lenguaje de Dios, la soledad puede ser un taller divino donde se forja el carácter, se purifica la fe y se revela el poder de permanecer. Jesús mismo experimentó esta realidad. Después de ser bautizado y antes de iniciar su ministerio público, fue llevado por el Espíritu al desierto, un lugar de soledad total. Allí enfrentó tentaciones, hambre y silencio. No había discípulos, no había multitudes, no había aplausos. Pero fue precisamente en esa soledad donde demostró que la palabra de Dios era suficiente para sostenerlo. Su permanencia en medio de la soledad lo preparó para todo lo que vendría después. En tu vida, la soledad también puede ser un campo de entrenamiento. Es en esos momentos en los que no tienes con quién hablar, donde no hay brazos humanos que te consuelen, cuando descubres si tu confianza realmente está en Dios o en las personas. Allí aprendes que el verdadero poder no está en evitar la soledad, sino en permanecer firme en medio de ella. Porque la soledad no es abandono cuando Dios está presente. Es el escenario donde su compañía se vuelve más real que nunca. Permanecer en la soledad significa no rendirte cuando todo parece vacío. Significa seguir orando aun cuando nadie más te escuche, seguir creyendo aunque las respuestas no lleguen, seguir buscando aunque el silencio parezca interminable. Esa permanencia construye una fe inquebrantable.
Una fe que no depende de estímulos externos, sino de la certeza interna de que Dios está contigo. Isaías 41:10 lo afirma: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El poder de permanecer en la soledad es el poder de no abandonar la fe cuando todo lo demás desaparece. Es allí donde tu oración silenciosa se convierte en ancla, donde tus lágrimas se transforman en adoración y donde tu resistencia se convierte en testimonio. Porque quien aprende a permanecer en lo secreto de la soledad nunca será vencido en lo público de la vida. No huyas de la soledad. Abrázala como una oportunidad divina para descubrir la fuerza que solo Dios puede darte. Permanece, aunque duela, aunque cueste, aunque nadie más esté, porque esa permanencia silenciosa en medio de la soledad no solo te sostiene, te eleva. Es la prueba de que tu fe no depende de multitudes, sino del Dios soberano que jamás te deja ni te abandona. El secreto del Padre que recompensa en público. Dios nunca pasa por alto lo que sucede en lo secreto. Cada oración que levantas en silencio, cada lágrima que derramas en lo íntimo, cada clamor que nadie escucha, es registrado delante del Padre. Jesús lo enseñó con claridad en Mateo 6:6, cuando dijo que el Padre que ve en lo secreto recompensará en público. Ese principio revela un misterio poderoso. Lo que haces en intimidad con Dios jamás queda estéril. Siempre produce fruto que tarde o temprano será visible. El mundo mide la grandeza por lo que se ve, pero Dios mide la fidelidad por lo que sucede lejos de los ojos humanos. Lo que parece insignificante para otros es lo que más peso tiene en el cielo. Ana oró en silencio en el templo. Nadie lo valoró, incluso fue incomprendida, pero Dios respondió dándole un hijo que cambiaría la historia de Israel. La recompensa no fue inmediata, pero fue pública, porque el fruto de su oración se convirtió en un profeta que habló a naciones enteras. Ese secreto del Padre funciona de manera constante, cada vez que oras sin que nadie lo sepa, cada vez que intercedes en silencio por tu familia, cada vez que derramas tu corazón en lo oculto, estás sembrando semillas invisibles que un día florecerán delante de todos. Puede que ahora nadie lo note, puede que tu entorno piense que no pasa nada, pero el Padre que ve en lo secreto ya está preparando la recompensa. Y cuando llegue, será tan evidente que no podrás negar que fue Él quien lo hizo. La recompensa en público no significa reconocimiento humano, significa manifestación divina. Puede ser una respuesta inesperada, una puerta que se abre, una provisión que llega, una paz que desarma el miedo o una transformación que nadie imaginaba posible. Lo que siembras en lo secreto regresa como cosecha en lo visible, y esa es la forma en que Dios muestra al mundo el poder de la intimidad con Él. Por eso, nunca subestimes lo que sucede en tu tiempo a solas con Dios. Aunque creas que nadie lo nota, aunque pienses que no tiene impacto, la verdad es que estás acumulando un tesoro que se manifestará en el momento perfecto. El Padre nunca olvida lo que haces en secreto, y su recompensa siempre llega, porque Él no se queda con nada que nazca de un corazón sincero. El secreto del Padre que recompensa en público es la confirmación de que tus lágrimas escondidas no son en vano, que tus oraciones silenciosas no se pierden, que tu clamor oculto es escuchado. Lo que comenzó en lo íntimo un día será testimonio visible. Y cuando esa recompensa llegue, sabrás que no fue fruto de tu esfuerzo ni de tu capacidad, sino del Dios soberano que ve en lo oculto y honra a los que se acercan a Él con un corazón rendido. El lenguaje de las lágrimas, como intercesión. Tus lágrimas no son solo una expresión de dolor personal. También pueden convertirse en un lenguaje de intercesión que trasciende tu propia vida.
Muchas veces, cuando lloras en la presencia de Dios, piensas que ese llanto es únicamente el desahogo de tu alma. Pero el cielo lo interpreta de otra manera. Esas lágrimas se elevan como súplica, no solo por ti, sino también por otros, convirtiéndose en una oración que va más allá de lo que puedes imaginar. El apóstol Pablo escribió en Romanos 8:26 que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto significa que cuando tus palabras no son suficientes, cuando tu voz se quiebra y lo único que tienes son lágrimas, el Espíritu Santo toma ese clamor silencioso y lo presenta al Padre de manera perfecta. Lo que para ti es un llanto de impotencia, para el cielo es una intercesión poderosa que abre caminos de gracia y misericordia. Las lágrimas de Moisés intercedieron por Israel cuando el pueblo estaba al borde de la destrucción. Sus palabras eran pocas, pero su quebranto delante de Dios fue suficiente para detener la ira divina y extender misericordia. De la misma manera, tus lágrimas pueden estar intercediendo por tu familia, por tus hijos, por tu nación, aún sin que lo sepas. Ese lenguaje silencioso toca el corazón de Dios y mueve su mano a favor de quienes más lo necesitan. La Biblia también muestra cómo las lágrimas de Jeremías se convirtieron en una intercesión constante por su pueblo. Fue llamado el profeta llorón porque no cesaba de clamar con lágrimas por la restauración de Israel. Sus llantos eran vistos por muchos como debilidad, pero delante de Dios eran un clamor que sostenía a toda una nación. Así de profundo es el misterio de las lágrimas como intercesión. Pueden ser el sostén espiritual de quienes ni siquiera saben que estás orando por ellos. Cuando derramas lágrimas en oración, no te avergüences ni intentes ocultarlas. Reconoce que esas lágrimas son armas espirituales que se levantan en favor de otros. Tal vez tus hijos aún no conocen a Dios, pero tus lágrimas ya están intercediendo por ellos. Tal vez tu matrimonio está en crisis, pero tu llanto en lo secreto está levantando un muro de protección. Tal vez tu nación atraviesa oscuridad, pero tus lágrimas derramadas en oración son faros de luz que alcanzan el cielo. El lenguaje de las lágrimas como intercesión es una de las formas más puras y poderosas de oración. Es el Espíritu mismo usando tu dolor para transformarlo en súplica, tu quebranto para convertirlo en clamor, tu silencio para transformarlo en voz delante del Padre. Por eso nunca subestimes el valor de tus lágrimas en la presencia de Dios. No solo hablan de ti, hablan por otros. No solo expresan tu dolor, se convierten en la esperanza de quienes aún no tienen fuerzas para clamar. Cuando tu silencio habla más que 1000 palabras. Hay momentos en los que el silencio se convierte en la oración más elocuente. No necesitas frases largas ni argumentos bien estructurados para que Dios te escuche, porque Él entiende lo que hay en tu corazón mucho antes de que lo pronuncies. Tu silencio, acompañado de fe y entrega, puede hablar más que 1000 palabras. Es el lenguaje del alma desnuda, un diálogo invisible que el Padre interpreta con absoluta claridad. El salmista lo expresó en el Salmo 139, 1:4. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Ese versículo confirma que no necesitas hablar para ser entendido, porque Dios ya conoce cada pensamiento, cada emoción, cada temor y cada esperanza. Tu silencio delante de Él no es vacío, es una declaración de confianza, un reconocimiento de que no tienes nada más que decir, pero que esperas todo de su presencia. A veces, el silencio habla de rendición. Es la oración de quien ya no pelea con sus propias fuerzas y simplemente se entrega. Otras veces, el silencio habla de adoración. Cuando no hay palabras que puedan describir lo que sientes por Dios y lo único que haces es permanecer en su presencia.
También puede ser la expresión de tu dolor más profundo, cuando las lágrimas se vuelven tu voz y el silencio tu clamor. En todos esos casos, el cielo escucha con atención, porque el lenguaje del silencio nunca pasa desapercibido. Job, en medio de su sufrimiento, llegó a un punto en el que ya no tenía palabras. Había clamado, había preguntado, había discutido con sus amigos, pero llegó un momento en que se quedó en silencio delante de Dios. Y fue en ese silencio donde finalmente pudo escuchar la voz del Señor hablándole y revelándole su grandeza. El silencio de Job fue la plataforma para una de las revelaciones más poderosas de su vida. Tu silencio también tiene poder en el mundo espiritual. Aun cuando otros lo interpreten como pasividad o resignación, delante de Dios puede ser una declaración de fe más fuerte que cualquier discurso. Es como decir: Señor, ya no tengo nada más que añadir, pero confío en que tú conoces todo y que tu voluntad es perfecta. Ese silencio es un acto de entrega absoluta que habla con más fuerza que cualquier palabra humana. Por eso, no subestimes tus momentos de oración silenciosa. Aunque parezcan vacíos, en realidad son llenos de significado. Aunque nadie más los entienda, el Padre los interpreta con precisión. Aunque no pronuncies ni una sola palabra, tu silencio está diciendo: aquí estoy, Señor, todo lo que soy te pertenece. Y esa oración silenciosa, que habla más que 1000 palabras, nunca queda sin respuesta en el corazón del Dios eterno. La fuerza, que nace de la espera en silencio. Esperar nunca es fácil. La espera pone a prueba la fe, confronta la paciencia y revela la profundidad de tu confianza en Dios. Y cuando esa espera se hace en silencio, cuando ya no tienes palabras para insistir ni fuerzas para reclamar, parece aún más dura. Pero la Biblia enseña que en la espera silenciosa no hay pasividad. Hay un proceso divino en el que Dios forja una fuerza que no se desarrolla de otra manera. Lo que crees que es inactividad es en realidad la fragua donde el Señor moldea tu carácter. El profeta Isaías lo expresó en Isaías 30:15: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Este versículo revela un misterio. La fortaleza no se alcanza siempre corriendo, haciendo o hablando, sino aprendiendo a esperar en silencio y confiar. Ese tiempo en el que tus oraciones parecen no tener respuesta es el terreno donde la fe se fortalece, donde aprendes que no todo depende de tu esfuerzo, sino de la perfecta voluntad de Dios. Abraham esperó en silencio la promesa de un hijo durante años. Parecía que Dios no respondía, que el tiempo se agotaba, que lo imposible estaba más cerca que el milagro. Pero en esa espera silenciosa aprendió a depender solo de la fidelidad del Señor. Y cuando finalmente nació Isaac, no solo recibió un hijo, recibió la confirmación de que la espera nunca fue en vano. Lo que parecía retraso era en realidad preparación para una bendición mayor. En tu vida, esa espera silenciosa también tiene un propósito. Quizás estás orando por una respuesta que no llega, por una sanidad que se demora, por una puerta que parece cerrada. Puede que te preguntes si Dios te escucha, si tus lágrimas se han perdido en el vacío. Pero mientras esperas, Dios está trabajando en lo invisible, fortaleciendo tu fe, ampliando tu capacidad de recibir y preparando el escenario para que cuando llegue su respuesta sea tan evidente que nadie pueda atribuírsela a otra cosa que no sea su mano. La fuerza que nace de la espera en silencio es una fuerza que no depende de emociones pasajeras. Es la fortaleza que te hace permanecer aun cuando no ves nada, la que te sostiene en medio del vacío, la que te enseña a confiar más en el carácter de Dios que en las circunstancias que te rodean. Esa fuerza no se consigue en la prisa, se consigue en la quietud.
Y aunque al principio parezca debilidad, con el tiempo descubrirás que es una de las fuerzas más poderosas que puedes tener. Por eso, no desprecies la espera silenciosa. Abrázala como un proceso en el que Dios está fortaleciendo tus raíces, porque mientras guardas silencio y confías, tu fe crece, tu carácter se afirma y tu espíritu se hace inquebrantable. Y cuando llegue la respuesta, comprenderás que la espera no te debilitó, te hizo fuerte, el eco de tus lágrimas en generaciones futuras. Tus lágrimas derramadas en silencio no solo tienen un impacto en tu vida presente, también resuenan en la eternidad y alcanzan a generaciones que aún no han nacido. Cada oración silenciosa que elevas, cada clamor oculto que parece pasar desapercibido, deja una huella espiritual que se convierte en herencia para tus hijos y nietos. Lo que siembras hoy en lágrimas puede convertirse en cosecha de bendición mañana para tu descendencia. La Biblia nos muestra este principio en la vida de Ana. Su llanto en el templo no solo le abrió la puerta para concebir a Samuel, sino que marcó el destino de un profeta que guiaría a toda una nación. Sus lágrimas no se quedaron en su historia personal, tuvieron un eco que alcanzó generaciones. De la misma manera, lo que haces en secreto hoy puede estar preparando un camino de bendición para tu familia mañana. El salmista declaró en el Salmo 126, 5, 6, «Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas». Este pasaje nos enseña que las lágrimas son semillas, y toda semilla, aunque desaparezca bajo tierra por un tiempo, termina brotando en fruto abundante. Lo que tú siembras en silencio, tus hijos lo recogerán en gozo. ¿Cuántas veces una madre o un padre ora en secreto por su familia sin que nadie lo sepa? Y esas lágrimas sostienen a sus hijos en momentos en que ni ellos mismos son conscientes. Esas oraciones son como muros invisibles que rodean a los que amas, protegiéndolos de peligros que nunca conocerán. Tus lágrimas tienen un eco espiritual que resuena más allá de tu vida, un eco que asegura que la mano de Dios siga obrando en tu descendencia. Incluso si no ves la respuesta en tu tiempo, tus lágrimas siguen teniendo poder. Moisés es testimonio de las lágrimas y la fe de una madre llamada Jocabed, que confió en Dios al poner a su hijo en una cesta sobre el río. Sus lágrimas en silencio fueron escuchadas, y aquel niño se convirtió en el libertador de Israel. El eco de sus lágrimas alcanzó a toda una nación. Por eso, nunca pienses que tu oración silenciosa es en vano. Lo que haces hoy en lo secreto tiene un alcance mucho mayor de lo que imaginas. Tus lágrimas están escribiendo una historia de gracia que se extenderá a generaciones. Y un día, cuando veas a tus hijos y nietos caminar en caminos de bendición, comprenderás que cada lágrima derramada en silencio fue una inversión eterna en su futuro. Tus lágrimas no mueren contigo, se convierten en eco, en herencia, en legado. Y ese legado es el testimonio de que un corazón rendido en secreto puede transformar la vida de generaciones enteras bajo el poder del Dios soberano. Este es el momento decisivo. Has escuchado cómo Dios escucha tus silencios, recoge tus lágrimas, honra lo que haces en secreto y convierte tu quebranto en gloria. Pero ahora la pregunta es, ¿seguirás guardando esas lágrimas como si no tuvieran valor o decidirás entregarlas al único que puede transformarlas en vida eterna? Porque lo que haces con tu dolor, con tu silencio y con tu oración escondida, determina no solo tu presente, sino también tu eternidad. El verdadero Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no es un espectador indiferente. Es un padre que se inclina para escuchar a sus hijos. Es el Dios que envió a su Hijo Jesucristo para que, a través de su cruz,
tuvieras acceso directo a su presencia. Cuando lloras en silencio, no lloras solo. El cielo entero se conmueve. Cuando oras sin palabras, no hablas al vacío. Hablas al Creador del universo, que te conoce por nombre y que tiene escrito en su libro cada lágrima que derramas. Pero hay algo aún más profundo. Tus lágrimas por sí solas no te salvan. Tus silencios por sí mismos no aseguran tu eternidad. Todo eso cobra sentido y recibe respuesta cuando decides rendir tu vida a Jesucristo, el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Porque sin Él, todo llanto sería en vano, pero con Él, cada lágrima tiene un propósito eterno. Él es el puente entre tu dolor y la gloria, entre tu quebranto y la victoria, entre tu silencio y la voz del Padre que dice: Hijo, hija, aquí estoy contigo. Hoy es el tiempo de decidir. No pospongas más este llamado. No sigas cargando solo lo que fue diseñado para ser entregado. Abre tu corazón al Dios vivo, al Dios verdadero, al Dios de Israel que reina por los siglos de los siglos. Dile: Señor, aquí están mis silencios, aquí están mis lágrimas, aquí está mi vida. Tómalo todo y transfórmalo, y descubrirás que lo que parecía vacío se llenará de paz, que lo que parecía final será un nuevo comienzo, y que lo que creías perdido se convertirá en herencia eterna. Este es tu momento, no lo dejes pasar. Busca al verdadero Dios de Israel mientras puede ser hallado, invócalo mientras está cercano. Tus lágrimas no serán olvidadas, tu silencio no quedará sin respuesta. El Padre está esperando tu entrega hoy mismo, y si decides hacerlo, tu vida nunca volverá a ser la misma, porque el secreto que cambia tu eternidad está en rendirte completamente a Él.